Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón al suyo de su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, quizás allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que el rumor de tu tango, Malena, te siento más buena que yo. Cuando todas las puertas están cerradas y lloran los fantasmas de la traición, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón, quizás allá en la infancia en su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Hola, a partir de las 5 emisiones anteriores, referente a la solución para la gente que está sin trabajo, de asegurarles la alimentación, una buena alimentación con la adecuada cantidad y calidad de los vegetales en cuanto a frutas y hortalizas, agregándole además la proteína animal correspondiente, han ocurrido hechos muy interesantes que los voy a expresar ahora. Lo que tenemos hasta ahora en cuanto a la alimentación, nosotros podemos ubicar todos los antecedentes en una de las etapas, que es, yo las individualizo por lo que está grabado en la parte cantada, digamos, en la primera parte, cuando va el conjunto de ambas. Entonces, donde está por una cabeza, ahí desarrollamos todo el tema de cómo poder lograr ejecutar este programa del cultivo de las verduras y de las hortalizas, y además la tenencia de la parte avícola para el suministro de partes de las proteínas animales junto con conejos o algún otro animal de esas características que se pueda criar. Tiene que ser animales chicos, por supuesto, porque no es que los vamos a largar al campo esto. Además, con el esquema donde directamente se alquila a terceros a través del municipio, de cada localidad, de cada ciudad. A partir de otra emisión donde está el tango Gira Gira, ahí tenemos todo el proceso de la fabricación del pan, el famoso pan casero, que nos completa el cuadro en su totalidad en lo referente a la alimentación. O sea, estamos asegurando la buena alimentación, la sana alimentación, y además, al cultivar, al lograr productos orgánicos, le estamos dando la posibilidad de una entrada extra. Como eso está en
en la parte, digamos, rodeando lo que son las partes urbanas, eso está al alcance, digamos, de cualquiera puede ir a ver que si es realmente así. No tenemos que, además en control también del municipio, ¿no? De asegurar que ahí no hay herbicidas, que no hay ningún tipo de veneno que se le esté echando a esas plantas, a ese desarrollo. Y bueno, las gallinas, por supuesto, no hay ningún problema porque eso no lleva ninguna vacuna, no lleva ningún antibiótico, no lleva nada, porque la gallina, estando en campo y con un poco de alfalfa, la gallina vive pero sin ningún tipo de problema. No son como las que están enjauladas, con lo cual se le tiene que poner todo tipo de remedio para controlar cualquier enfermedad porque no es el hábitat normal. Esa es una invención, digamos, humana donde se la somete a una situación muy exigente para el animal y, por supuesto, sus defensas están en un umbral muy bajo. Hasta aquí tenemos lo que el presidente había manifestado después del tema, digamos, de Entre Ríos, que tenía él siempre la inquietud de hacer, digamos, esta posibilidad de que la gente tenga pueda producir sus propios alimentos y además estar ocupados directamente, tener trabajo, o sea, tiene su alimentación y además tiene ingresos extra. Con la diferencia de que lo que acá se propone en este desarrollo es que no hay ni usurpación ni expropiación. Hasta ahí hay una coincidencia total con el discurso, con la exposición del presidente. La semana pasada, esto nosotros lo desarrollamos en el mes de septiembre. Esto se desarrolló la primera parte en cuanto al cultivo de estos alimentos en el mes de septiembre y la parte de la fabricación del pan en el mes de octubre. El presidente esto lo expone hace 15, 20 días, o sea, a posteriori de eso. Bueno, es una satisfacción de lo que nosotros, de lo que de acá se está exponiendo, coincida, no totalmente, pero básicamente el objetivo básico está coincidiendo con el programa que tiene el presidente. Eso en muy buena hora. A partir de eso, la otra semana pasada, también hace otras manifestaciones el señor presidente respecto relacionado con este mismo tema. El presidente manifiesta la necesidad de tener estas explotaciones cerca de donde está el consumo y habla de los costos de transporte. Nosotros no solamente hablamos de los costos de transporte, hablamos de las intermediaciones, que también es muy importante, porque ya lo explicamos, el tema de una verdulería tiene sus costos, evidentemente. El pan tiene sus costos por sus instalaciones, por eso el pan sale un 20% de lo que puede conseguirse en una panadería. Ahora, allá no habla más el presidente, digamos, se aleja y pone muy en claro y deja muy explícitamente expuesta la idea de que esto se va a hacer en tierras fiscales. Nosotros proponemos que esto se haga, digamos, de otra manera, que lo haga en los respectivos lugares de otra manera. ¿Qué es lo que proponemos? Son áreas sustentables, que eso se encuentra también en la parte, digamos, en uno de los desarrollos que tenemos en esas exposiciones, donde
hemos explicado cómo se debe de establecer una coordinación entre los intendentes. Puse el caso de la leche, digamos. Si ponemos una procesadora de productos de la leche se extrae en la zona y se procesa en la zona y se vende en la zona, ¿no? La leche, como podemos decir todo lo demás de los ejemplos que hemos citado. Por lo tanto, esto se lleva a que dentro de los mismos propietarios de los campos o alquilando a su vez o con gente que quiera invertir en estos rubros, se genere esos polos sustentables, donde se abarque, como dije, en un radio de 50 kilómetros de diámetro, donde ahí se haya, por supuesto que no quiere decir que de ahí en adelante, bueno, ya acá hacemos patria aparte y ya no necesitamos nada de nada. No volvamos no nos vayamos a extremos que serían ridículos. ¿Sí? Esto se refiere siempre al tema de lo que está relacionado con la alimentación. Porque con esto nosotros aseguramos una canasta alimentaria, en este caso de estos otros productos, ¿no? Ya sin que sean, que esto sea ya por cuenta propia de esta gente que va a hacer lo que son las famosas huertas. Estos ya son inversores, ¿no es cierto? Pero que estos inversores no van a trabajar, no van a ser ellos tal vez los que van a trabajar, van a tener que necesitar gente que haga este trabajo, va a tener que necesitar empleados y es otra fuente que se abre de trabajo, ¿no es cierto? Ustedes dirán, bueno, si nosotros estamos produciendo en todos lados naranjas en todo el país, a lo largo de todo, y entonces ¿qué hacemos con el resto de las naranjas que se están produciendo? Muy simple, macho. Se exportan. A eso tenemos que ir. Se exporta todo lo que sea excedente, se exporta, para lo cual también hay que hacer una adecuada organización. O sea, vamos a generar producción de muchos más elementos, muchos más alimentos, y lo que se consume, bárbaro, y lo que no se consume, se exporta. Y tenemos una gran capacidad. Todo el país está para producir alimentos, que lo vamos a desarrollar a posteriori en otra oportunidad. O sea que hasta aquí estamos. Coincidencia también con el señor presidente en cuanto hace esto de evitar los costos de traslado, ¿no es cierto? Y la intermediación. Entonces, perfecto. Y además ya como habíamos manifestado, esa divergencia o ese punto de vista no coincidiendo con la política del gobierno, nos oponíamos a lo que hace a tomar campos o expropiar, esto queda totalmente salvado, así que esto ya está, esto nos puede dejar a todos tranquilos, que ya el gobierno ha tomado esta posición y esto va a estar bárbaro. No creo que el sistema de tierras fiscales pueda dar muy buen resultado en la mayor parte del país, porque no es que en la Pampa húmeda está lleno de tierras fiscales y cosas por el estilo, no es que en las provincias que están cultivadas o donde se puede cultivar haya muchas tierras fiscales. Si las hay en buena hora y si están cerca, porque si yo voy a poner, qué sé yo, tengo las tierras fiscales y así, en Chubut, en el medio del desierto, y tengo que armar un pueblo, tengo que armar toda una organización para poder generar, para poder dar una infraestructura para eso, para que la gente viva y para tener... Y eso es sumamente costoso y sumamente no es fácil, o sea, estaríamos ya entrando en los gastos que no cierran. Pero eso, por supuesto, el gobierno verá las posibilidades y hará lo correcto, no me cabe ninguna duda de que así se hará. Por lo tanto, todo lo importante de esto es que ya estamos, hay lo que está llevando la política del actual gobierno es positiva. Con todo esto, con todo este esquema de la alimentación para los que están en condiciones de falta de trabajo y el estado de pobreza, ¿qué hacemos nosotros? Acá el campo
permite que la Argentina siga flotando. No quiero dramatizar. Flotar simplemente nos está evitando de que caigamos en el abismo. Tenemos, cumplimentando esto en su totalidad, podemos quedarnos tranquilos, que no digo que todo el mundo va a estar de fiesta y festejando, pero no estarían dadas las variables como para que esto lleve a situaciones de crisis. No dan las variables para que la situación de crisis, porque la gente lo que más puede sentirse afectado es cuando no tiene la comida, no tiene la alimentación adecuada. Acá la alimentación va a estar y además pueden obtener otros recursos. Pero además va a haber una gran captación de mano de obra. Va a haber una gran captación de mano de obra. Doy solamente el ejemplo, Mendoza tiene ahora problemas con este asunto del coronavirus y que ya no pueden venir los trabajadores golondrinas que venían de otros países, necesita 10.000 trabajadores y está haciendo inscripciones. Hasta ahora lleva 5, pero buscando seguramente que en la zona hay 10.000 personas que están sin trabajo y además que están cobrando planes o cosas por el estilo. Bueno, entonces, por ese lado, esto ya sería una etapa muy superada y muy interesante y muy lograda. En la posterior emisión a la presente, vamos a poner en marcha la demostración de que el campo, dadas ciertas modificaciones en el sistema, el campo puede producir un 200% más de lo que actualmente está produciendo. No hay ningún inconveniente en poder lograrlo. Por supuesto que hay que modificar parámetros distorsivos, muy distorsivos, en todo este sistema, que lo único que son verdaderos anclas que van colgadas del barco del país y no deja que se mueva. Son todos componentes, pequeños grupos, pequeñas corporaciones que solamente son negativos para el sistema. Y eso hay que adecuarlo. Pero nosotros, el campo sí que puede y puede lograr, dadas estas correcciones que hay que hacer, estas adecuaciones que hay que hacer. Hay mucho problema de orden, digamos, legal, hay muchas negociaciones que hay que hacer. Hay que hacer muchas negociaciones, sobre todo en el caso nuestro, con la UATRE, con el sindicato de UATRE, para poder habilitar que haya inversiones en este terreno, porque si no se dan ciertas condiciones, aquí no solamente no invierte la gente que puede tener recursos para hacerlo de acá, del país, sino que de afuera, ni pensarlo. Y de esa manera nosotros podemos lograr alcanzar en producción del campo. Y cuando digo del campo, no dejo un poquito de lado el total, dejo un poco aquel esquema, porque hay una conformación en la mentalidad, sobre todo en el AMBA. Una parte de la población todavía está pensando en la oligarquía vacuna. Oligarquía vacuna, macho, en esta época. O terratenientes. Se quedaron en el tiempo esta gente. No tiene la menor idea de lo que es el campo. No tienen la más mínima idea de lo que puede dar el campo. Tomemos solamente Tucumán con el tema de los limones. Un caso solo, un solo producto, fíjese lo que es. En todo lo demás podemos hacer algo muy similar. Nosotros podemos producir y exportar por 90.000 millones de dólares por año. Esto puede parecer absurdo, puede ser ridículo, pero en la medida que se haga conciencia de lo que realmente es el campo y que es
el campo un gran absorbente de mano de obra, no absorbente de problemas, por culpa de las legislaciones que son terriblemente malas para aún. Porque vamos a ser sencillos aquí. Si seguimos con el tema de los derechos, ¿de qué derechos me hablan cuando un 40, un 50% de la población es pobre? ¿De qué derechos? ¿Qué derechos? ¿De qué? ¿Por qué esta gente tiene que estar en esas condiciones? Entonces, acá tenemos que barajar y dar de nuevo y revisar, pero no a los cascotazos, no a las trompadas. Hay que debatir. Empecemos a debatir, empecemos a tener programas, empecemos a tener proyectos, pero que sean realizables, no utopías. Tenemos que tener un plan para el futuro, un plan a 5 años, un plan a 10 años, un plan a 20 años, ajustado con el plan de cada año. Tenemos que saber a dónde queremos ir, a dónde podemos ir, y el campo es el camino, lo tenemos todo. Es una bendición de Dios que estemos en esta Argentina con ese clima, con ese suelo y con esa capacidad de agua que tenemos. Tenemos agua en abundancia en muchos lugares. Entonces tenemos que aprovecharla y tenemos que recuperar alrededor de 3 millones de hectáreas que están con mala o improductivas. Pero eso nunca nadie se acuerda. ¿Por qué no? Porque el campo solamente se interesa para ver si viene la buena cosecha para salvarnos. Y ya la buena cosecha tampoco nos van a salvar solamente con lo que estamos produciendo. En la próxima vamos a ir desarrollando esta parte, que es bastante interesante, pero como esto se ha ignorado siempre, hay que entrar a ir armar todo el esquema pieza por pieza y que todos entendamos verdaderamente, y sobre todo de las grandes ciudades, lo que es el campo, el potencial del campo, y como siempre antes decíamos, con 2 cosechas nos salvamos y arreglamos el país. Hoy eso no se puede hacer, olvidémonos. Ya no es como antes porque el suelo ya está totalmente consumido sus nutrientes y además no da para el desbalance. Acá tenemos un desequilibrio total, entonces hay que armonizar todo esto y sintonizar todo y salir adelante. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima, ya empezando a desarrollar este nuevo esquema, esta proposición. Y se pone a la discusión, no a la discusión, se pone al intercambio de propuestas. Así tendrá que ser próximamente las partes legislativas. Empezar a conversar sobre programas, sobre planes y sobre el objetivo para adelante, a dónde queremos ir. Y no estar ahí remando en un mar de dulce leche. Gracias y nos vemos.